¿Cómo andas, Débora? Muy bien, ¿Todo bien? buenas noches, buenas noches. Bueno, hoy estamos viendo imágenes de, bueno, lamentablemente un día que llegó con un número que impacta, ¿no? Porque hemos sobrepasado ya la barrera de los 100.000 contagios con los nuevos casos reportados en el día de hoy. Y en ese contexto, bueno, la Argentina se enfrenta en pocos días a una decisión que deberán tomar las autoridades del gobierno nacional, de la provincia y de la ciudad de volver atrás, abrir algunas cosas que hoy están en fase 1 o no. Uh-huh. Sí, es tal vez la semana más difícil para la decisión, porque fíjate el número con el que abrimos, superamos los 100.000, los 100.000 infectados y como bien decías vos, esta semana se tienen que ya tomar definitivamente las salidas o las continuidades en las cuarentenas. Estamos hablando siempre de AMBA, ¿no? Porque gran parte de Argentina está funcionando normalmente. Aunque hay algunas ciudades que empiezan a volver también de fase o retroceden de fase. El caso de Bahía Blanca, que volvería a fase 3. En todo esto, bueno, gira lo político, pero por ser todas las cosas también lo económico. Hoy vamos a estar hablando de lo económico. Sí. Y cosas que van ocurriendo en Argentina. Se define la continuidad o la salida tal vez en el peor momento de la grieta en Argentina, de los extremos de una grieta que parece no tener fin. A ver, vamos a charlar también el tema de la grieta que parece estar cada vez más profunda. Absolutamente. Y vos sabés que yo pensaba si la decisión que tomen nuestros gobernantes será política o sanitaria. En este contexto que vos marcás en el de la grieta, yo mismo como comunicadora... ¿Por qué te lo preguntás? Porque hasta hace 10 minutos estábamos en un problema muy serio, con riesgo de colapsar el sistema de salud, necesitando volver a fase 1 en AMBA porque si no, no iba a resistir. Y ahora, bueno, tanto los comunicadores científicos que trabajan con el gobierno como las autoridades políticas dicen, bueno, podríamos probar, quizás están amesetando los casos. Yo me lo pregunto porque no lo sé si la decisión es política o sanitaria. Y si es política, si está atravesada por la grieta y por lo económico. Hoy vamos a hablar mucho también de economía, vamos a hablar con representantes de la oposición y del gobierno. Ahí hay un punto que vamos a estar charlando con Julieta Tarrés, que es que, y me lo planteaba muy bien producción hace un rato, que los datos de la economía todavía no son los datos reales, porque venimos atrasados con respecto a los datos reales. Vamos a tener los datos reales de este tiempo, que es el más complicado de todos, en unos 15-20 días. Y así todo ya en algunos rubros se iguala o se supera el 2001. 2001. O sea, fíjate cómo estamos viviendo. Una de las crisis económicas más profundas que tuvo la Argentina desde el regreso de la democracia. Por eso yo misma me pregunto si estamos en condiciones realmente de abrir, porque la cantidad de contagios sigue subiendo a pesar de que hoy el número fue un tanto menor. Vos sabés que a veces los fines de semana baja. Y el tema de los profesionales de la salud. Más de 8.000 profesionales de la salud, médicos contagiados de coronavirus. Y ese aplauso de las 9 de la noche pareciera que dejó de escucharse, ¿no? Otro de los ejes que vamos a estar tocando hoy. ¿Por qué no aplaudimos más a los médicos? Hay silencio en los balcones a las 9 de la noche. Se fue apagando el apoyo a los médicos. Hoy, quienes nos cuidan, quienes nos protegen, ya no tienen ese apoyo o ese aplauso que los enorgullecía y les daba ánimo a continuar. Y tenemos un informe al respecto, porque fuimos a lugares y a barrios donde sonaban mucho sonaban las palmas y ahora solo hay silencio, Débora. Sí, así que vamos a estar hablando de todos estos temas y preguntándonos si está la Argentina en condiciones de abrir la cuarentena o no, del punto de vista naturalmente sanitario, ¿no? Bueno, voy a hablar con alguien que pertenece con alguien que pertenece al acervo cultural nacional. Es alguien que está metido en los genes argentinos. Y esas cosas pasan o no pasan. No tiene que ver bastante con su carrera, pero también tiene que ver con otras cosas, por su argentinidad, por su manera de moverse en su carrera, porque es una persona que traspasa pantallas, es así, traspasa pantallas. Y se subió con un grupo de personalidades, estoy hablando de Ricardo Darín, que ya está en pantalla, se subió a una movida que se llama Seamos Uno, que es tratar de dar cajas de 15 kilos. Y escuchen bien, y ahora lo saludamos a Ricardo que nos escucha amablemente. Cajas de 15 kilos.
15 kilos, pero no solamente de alimentos, que allí hay elementos de limpieza, hay alimentos de muy buena calidad, y quieren llegar al 1.000.000 de raciones, 1.000.000 de cajas. Sería algo así como alimentar a 50 millones de personas, porque cada caja alimenta a varios. Siempre, siempre poniendo el lomo, siempre apareciendo cuando se lo necesita Darín, y para mí es un gustazo recibirlo en la pantalla de América. ¿Cómo andas, Ricardo? ¿Cómo te va, Alejandro, querido? Débora, buenas noches. Buenas ¿Cómo estás? noches, muy bien. Bien, hermano, muy bien, muy bien, muy bien. Me La verdad alegro. que estaba repasando emocionado por la movida, Ricardo. Movida realmente con un peso de amor muy grande y con un altísimo riesgo por todo lo que hemos vivido con estas cosas, viste, en Argentina, poner la cara con estas cosas, después no sabés dónde te viene. Sí, no me lo digas a mí que me comí un par de alambrados en ese sentido, como creo que nos ha pasado algunas veces a todos, ¿no? Tristemente. Pero bueno, uno de los motivos por los cuales tuve la tranquilidad de poder subirme a esta movida de Seamos Uno es precisamente eso, haber comprobado hasta qué punto ellos hicieron foco específico en la transparencia, en la efectividad y en el mano a mano, cara a cara. Han ideado una estructura de movimiento para toda esta movida que realmente es ejemplar. Ojalá fuera, no sé, compartida y que pueda servir como ejemplo para que lo puedan utilizar otros, porque realmente han hecho un trabajo increíble. ¿Qué son? ¿Cajas que tienen qué, Ricardo? Tienen alimento, pero tienen también elementos de limpieza. Se reparten dónde, cuántas cajas ya hay. Contame un poquitito. Mira, ya se entregaron más de 500.000 cajas, lo que habla de un alcance, una llegada a más de 2,5 millones de personas. La intención es llegar a 1 millón de cajas, lo que significaría 4,5 millones de personas, más o menos. Que es mucha gente, mucha gente. Específicamente enfocado en lo que es los barrios vulnerables, los barrios más frágiles, la gente que realmente, más allá de cumplir con las premisas de la pandemia, digamos, entre el encierro, la imposibilidad de trabajar, de salir a hacer la diaria y darle de comer a su familia, ya venían golpeados. Entonces, esto va por encima, por atrás y por el costado de todo tipo de cuestión política, partidaria, no tiene absolutamente nada que ver con eso. Esto es la idea de un grupo de personas, para mi gusto, notables, que entendiendo esto que dijiste vos al principio, esto de que venimos golpeados los argentinos con este tipo de campañas solidarias, en primer orden pusieron, adelante de todo, pusieron la transparencia. O sea que cada caja tiene un código. Sí, Ese eso código... tiene una trazabilidad la caja, pero permitime, esto corre por cuenta mía. Vos sabés que es un enorme instrumento político y en este tipo de épocas la solidaridad. Y ustedes, lo voy a decir como en el fútbol, porque además sos futbolero, no vendieron humo. Ninguno de ustedes, ni Mascherano, ni vos, ni Sabatini, ni todos los que están atrás, ni Manu Ginóbili, porque te voy a decir una cosa, Ricardo, cuando Raquel Flota empezamos a hablar la posibilidad de tenerte, tuvimos que ir a buscar qué era Seamos Uno. No es que estaba la mesa del hambre, pero no digo que el otro haya sido humo, por favor, pero hubo movida solidaria donde todo el mundo sabía, las cámaras ahí, y esto fue una cosa silenciosa y tienen 500.000 cajas, ¿viste? Mira, te voy a interrumpir, pero nada más que para agregar algo a lo que ya estás diciendo. Cuando este grupo de personas que mencionás, como Manu, Mascherano, Schwarman, la Sabatini, Mascherano, el chico Cambiaso, en fin, Diego Torres, la chica Catena, cuando nosotros nos sumamos, esto ya había comenzado hacía rato. Claro. Y nunca nadie se había enterado de nada. Es decir, esto se produjo en el más absoluto, no de los silencios, tampoco estaba escondido a nadie, simplemente la primera charla que yo tuve con Manu, y por eso me subí, me dijo, mirá, lo que me llama la atención de esta movida es que realmente están muy preocupados en no querer farandulizarla. No quieren que esto sea un show, no quieren que de ninguna manera esto signifique llevar agua para el molino de nadie. Claro. Esto es por la gente, solamente por la gente. Y está pensado en función de que, vos sabés, como cuando ocurren este tipo de cosas, vos contás con un grupo grande que normalmente tiene la sensibilidad y el corazón para donar
y se siente proclive a hacerlo, y otros que no. Otros que, como decías vos muy bien recién, porque se quemaron con leche cuando ven la vaca llora. Claro, Entonces, acá el tema es, para lograr lo que se persigue, que es un objetivo superlativo, que es lograr entregar 1 millón de cajas. Cada una de estas cajas tiene 15 kilos de alimentos y elementos de higiene. Ricardo, te dejo con Debbie acá. Te quiero hacer una pregunta también de las cajas. ¿Tienen un código y están a ver, ¿quién está? Deloitte atrás. ¿Quién les audita que no haya nada raro? Que la guita está. Hay 4 auditoras que, para darte una idea de hasta qué punto la transparencia está arriba de todo, hay 4 auditoras que normalmente compiten entre sí. Y en este caso no solo no compiten, sino que se intercambian datos y números. Es decir, todo el mundo, no solo en el rubro de las auditoras, sino también en el rubro de los medios. Hay medios que compiten normalmente entre sí ferozmente, y acá se han sumado todos. Es decir, hay un espíritu detrás de esta movida. Solo puede ayudar alguien que sea empresario o tenga algún tipo de rol social, o el que entra a seamosuno.com.ar, ahí puede donar lo que tenga a mano para ayudar a nivel guita. ¿Cómo se dona? Por supuesto, todo el mundo puede hacerlo, y cualquier tipo de ayuda es bien recibida, es aplaudida, casi te diría. Cualquiera lo puede hacer. Todo depende de la intención, de la voluntad y de la sensibilidad, y comprender que esto se debe pura y exclusivamente a dar una mano a la gente que en este momento más lo necesita, que es mucha. Sí, mucha, realmente. Está pasando cosas muy dolorosas en nuestro país, y Seamos Uno trata de ir directamente a eso. Absolutamente. Yo te escuchaba, Ricardo, con atención y pensaba qué elemental, ¿no? Porque lo que están entregando es nada más ni nada menos que alimentos y elementos básicos de subsistencia. Y yo, bueno, pensaba en tu trayectoria, bueno, también en tu filmografía, que muchas veces ha reflejado momentos diversos de la historia argentina, y parece que la Argentina siempre tiene que recurrir a las manos solidarias como las tuyas y la de tantos otros que se están sumando, porque la desigualdad cada vez es mayor, porque los niveles de pobreza siguen creciendo, porque el Estado sigue siendo ineficiente. ¿Cómo ves vos la Argentina hoy? Mira, vos recién decías, yo te escuchaba antes de entrar en cámara, te escuchaba hablar de que no sabemos muy bien dónde estamos parados, y me hice un poco eco de esa confusión que dirimías. Porque creo que es un poco la confusión que tenemos todos. Los problemas de la Argentina no son de ahora, son desde hace mucho tiempo. Hace mucho tiempo que venimos lamentablemente pisando un plano inclinado hacia abajo. Es muy difícil encontrar cuáles son los porqué, a menos que hagamos especial foco e investigación en qué es lo que ha pasado en las intermediaciones. Disculpame que vuelva al punto central de mi presencia acá hoy, pero si hay algo que tiene de efectivo, funcional, práctico y transparente, Seamos Uno, es precisamente eso, que no hay intermediación, no se queda nada en el camino. La pregunta que nos hacemos vos y yo te he escuchado muchas veces hablar de este tema, en diferentes programas y diferentes momentos, no necesariamente en este momento con esta administración. La pregunta que nos hacemos es cómo puede ser que un país que genera alimentos para 400 millones de habitantes, teniendo 45 en su territorio, pueda tener gente que se muere de hambre. Claro. Y prácticamente la mitad de su población bajo la línea de pobreza. Bueno, pero entonces ahí es donde, esta es una tarea para ustedes, los periodistas. Como la pregunta de cuándo se jodió el Perú, cuándo se jodió la Argentina, ¿no? ¿Qué nos ha pasado realmente? Bueno, todo va de la mano, ese plano inclinado lamentablemente viene de la mano también de la educación, de cosas que se han alterado. Y no me gusta creer que es irremediablemente. Yo creo que existe la posibilidad de que se rescate nuestro país, en muchos sentidos. Pero la confusión a la que hacías mención hace un rato, en la apertura del programa, nos golpea un poco a todos. Ya no sabemos muy bien dónde estamos parados. No, yo se lo decía Ale, como nosotros como comunicadores también, ¿no? Hasta hace 10 minutos era, bueno,
es tremendo, estamos todos en riesgo de vida, hay que cerrar todo. Y ahora, bueno, los dirigentes, uno no sabe si es por una decisión sanitaria, política, económica, por la marcha, por la grieta. Bueno, no estamos tan mal, quizá debiéramos empezar a abrir y nosotros mismos nos quedamos carentes de argumentos. Bueno, vos te planteabas eso precisamente, si las razones por las cuales ahora aparentemente sería razonable entrar en una zona de flexibilización, si se debía a cuestiones sanitarias o políticas o económicas. Yo creo que hay una salsa un poco con los tres componentes. Todo el mundo está al tanto de que la gente no da más, que no puede más, la gente más consciente, más equilibrada y que puede permitirse el lujo de estar en eje, como intento hacerlo yo, aguanta un poco más y dice, bueno, estamos haciendo lo que tenemos que hacer, hemos hecho un esfuerzo muy grande, no lo vamos a tirar ahora por la borda. La pregunta es, como muy bien la planteabas, ¿a qué se debe esto? ¿A qué obedece esta flexibilización? ¿A cuestiones políticas? Es decir, alguien siente que está perdiendo terreno en algún lado y tiene que aflojar, otro siente que están metiendo más presión. No me gustaría creer que es por esos motivos. Me gustaría creer, como al principio de esta lamentable situación en la que estamos todos metidos, me gustaría creer que lo que está primero de todo es la salud de la población, porque si no todo nuestro esfuerzo va a ser tirado por la borda. Ahora, Ricardo, volvemos otra vez a lo tuyo, ¿no? Con Seamos Uno, con esta movida solidaria entre tantos como vos, como ustedes, y bueno, Gaby también. Gaby es parte de nuestro acervo cultural. Sabatini está impregnada, es argentina pura. Creo que también en algún punto Mascherano, pero bueno, también, pero básicamente sos vos ahí, ese nombre. Está bien, pero esto corre por cuenta mía decirlo, Ricardo, ¿no? Está bien. Yo también empiezo a tomar algunas cosas que vos llevaste al cine y también creo que explican por qué somos como somos o por qué estamos como estamos. Y hoy se está cumpliendo, no sé si 20 años ya, o 20, no sé, sí creo que 20, de Nueve Reinas. Sí. Y Nueve Reinas identifica lo que es Argentina. No sé si al porteño, básicamente, o a los que vivimos en el AMBA, un poco más que al del interior. Pero nos representa ese personaje tratando de sacar una ventajita, ¿viste? Tratando de ganar acá, si tenés que meter, cagar a alguno lo cagás, ¿viste? Es típica nuestra. Y después también con la Odisea de los Giles. Yo fui al cine y te lo reconozco, lo conté al aire, me largué a llorar, porque me revolvió todo lo que viví en ese 2001. Y ahora vuelvo otra vez a rememorarlo y me vuelve a emocionar. O sea, estamos hechos de eso, hermano. Estamos hechos de eso. O sea, y ahora otra vez como que estamos acostumbrados a que nos maten a piña y volvemos a salir otra vez. Ya que lo mencionás, no sé si recordarás que el final de la Odisea de los Giles, el personaje mío, que ya se supone que ha pasado un tiempo, dice, el tema es que a lo mejor no está tan mal ser un gil, porque lo que no dice nadie en ningún lado, ni siquiera el diccionario, es que somos personas y que estamos acostumbrados a levantarnos una y otra vez y a no bajar los brazos nunca, nunca. Así termina la película. Y después viene el tema de Charlie y demás. Sí, nosotros estamos acostumbrados a recaer y levantarnos. Recaer es como casi como si fuera la dinámica que nos pone en marcha. Vos sabés que muchas veces fuera de nuestro país me han preguntado eso. ¿Cómo puede ser? Con el tema de las crisis y digamos, la recurrente aparición de crisis una tras de la otra. Yo tuve un problema una vez, un pequeño problema, un inconveniente en España haciendo una entrevista. Ellos tenían una gran crisis en ese momento, estaban petrificados y yo cometí el error de decir, esto no es una crisis, ustedes están en marcha, están de pie, funcionan los transportes, funciona la salud pública, la gente tiene trabajo, la gente está por la calle, no hay inseguridad, esto no es una... Yo los entiendo, dije, pero la verdad es que esta no es una crisis. ¿Y cómo te lo tomaron los tipos? Me mataron. ¿Te mataron? Ah. Sí, me mataron porque decían que pensaron que yo me estaba... Porque vos sabés cómo son las cosas, se leen los titulares y no el contenido. Pensaron que estaba minimizando lo que les estaba ocurriendo, que era de mucho dolor para ellos. Uh-huh. El tema es que nosotros tenemos tanta gimnasia de crisis que ya nos hemos acostumbrado a ella. Tenemos una gimnasia increíble. Yo cuando era más joven decía y pensaba y creía, y a veces hasta por ahí me atrevo a seguir creyéndolo, decía, los países no cierran, no son como una empresa, no bajan una cortina, nosotros seguimos todos adentro y tenemos que encontrar la manera de sobrevivir y salir adelante. Pero la verdad es que eso lo decía cuando tenía mucha esperanza, miraba para adelante y decía, dale, ya va a llegar la sangre joven al poder
y van a dejar los egos y el egoísmo de lado. Ahora, no quiero, y te pregunto con respecto a esto, ¿no te terminó cansando? Porque sos una persona, sos un hombre ya formado, tenés hijos grandes. No te porque termina pasándote que en un momento decís, ya me harté, me cansé. Lo sentí hasta los 40, ya por los 40 los golpes me duelen, me cansé, me harté. No me voy a cansar nunca. Porque ¿sabés qué? Ahí está la trampa. La trampa está ahí. Cuando bajás la guardia, fuiste. El que se duerme es cartera. No me voy a cansar nunca. Hay que pelearla y sacarla adelante. Voy a seguir trabajando y voy a seguir poniendo la cara, voy a seguir poniendo el cuerpo y voy a seguir haciendo lo que crea que hay que hacer de acuerdo a la coyuntura, el contexto. Claro. Pero yo creo que no podemos abandonar. A mí me preguntan afuera, pero ¿no pensaste en irte a vivir, venirte a vivir a España? Que yo, no, ¿por qué? Yo adoro este país. Acá hay gente extraordinaria, maravillosa. Hay gente... vos sos un tipo que apuesta acá desde siempre. Pero escúchame, Ale, en Seamos Uno hay más de 450 voluntarios que todos los días de su vida, caigan piedras, llueva, haga el frío que está haciendo ahora, como sea, todos los días se encargan de ir casa por casa en mano a entregar las cajas. 450 argentinos que no están pensando en ellos, nadie sabe ni cómo se llaman. Los flacos van, se levantan y van. Están haciendo lo que hay que hacer, están trabajando. Por eso yo adoro a la gente que trabaja, que labura, que hace lo que tiene que hacer. Eso es lo que hace falta. ¿Y cómo contrapones esa Argentina solidaria que también describís, porque además la conocés, porque estás trabajando con ellos, con lo que hoy está instalado como, el discurso del odio o la grieta, esos antagonismos que parecen no nos dejan nunca salir adelante, que parecen la contracara de esta gente tan solidaria que todos los días trabaja por una Argentina mejor? Sí, pero lo de la grieta yo ya la verdad que no me lo fumo más. Nunca lo entendí. Y en todo caso, si viene desde tiempo tan inmemorial que lo que ha tenido nada más que es cambiar de cara o de color. Pero en realidad esta cosa del Boca River, si vos lo pensás como pienso yo, sos mi enemigo y tengo que eliminarte. No, la verdad que yo no me anoto en esa porque primero es una gran pérdida de tiempo y de energía y además es estar poniendo los porotos en la canasta equivocada. Yo la verdad me sentí muy bien cuando en el principio de esta administración empecé a verlo a Fernández con Larreta, con Kicillof, que se juntaban, que de pronto apareció algo ahí medio, como decías vos hoy, medio político, que vos decís, se empezaron a separar, ¿qué pasa? ¿Aún no piensan igual? ¿Piensan distinto? Entonces la super prioridad no es la salud de la población. Ahí me empecé a asustar. Como ya estoy acostumbrado, después me calmo. Pero yo entiendo que todo el mundo quiera de alguna forma hacer... que se note o que prevalezca la actitud de uno por sobre la del otro. Pasa que ahí hay algo que vos podrías dar una especie de clase, Ricardo, porque vos nunca caíste en la grieta. Nunca, y ahí también discutámosla un poco, porque mira, perdón el ejemplo, del otro lado alguno va a decirte, pibe, ¿qué fumó o qué tomó? Hoy estaba leyendo el Fedón, un diálogo socrático, el Fedón. Entonces en un momento el último diálogo porque luego toma la cicuta Sócrates y se condenado a muerte y muere. Y en un momento dado está hablando Sócrates, le dice al resto, a Critón y al resto, a Quécrates, a Critón le dice, y a Simias le dice, pero ustedes piensan solamente en los extremos. Dice, el 80% de los atenienses no piensan en un extremo o en el otro. En los extremos está, le dice, el rápido y el lento, el alto y el bajo, el gigante y el chiquito. Dice, y eso siempre te llama la atención, dice Sócrates. ¿Te llama el gigante la atención o te llama el chiquito, el chiquitito de tamaño? Ahora, después en el resto no somos ni gigante ni chiquitito y no hacemos ruido. Entonces digo, y acaba el punto. ¿No será que nosotros estamos en la grieta, hacen ruido de un lado y del otro y todo el resto estamos en el medio y escuchando quiénes hacen ruido? ¿Habrá grieta o serán unos pocos haciendo ruido en un punto y en el otro? Pregunto, Ricardo. Yo creo con toda humildad que hasta cierto punto he llegado a pensar que hay gente a la que le interesa que haya grieta. O sea, claro. No solo le interesa, sino que hace cosas para que eso exista, se profundice, sobreviva y no quede de lado. Es decir, de la misma forma en que creo que hay gente que lamentablemente, tristemente, ha sacado provecho de este encierro que tenemos, hay gente que saca provecho de cualquier cosa, le saca agua a las piedras.
Lo cual no está ni bien ni mal, porque el instinto de conservación de la especie nos ampara. Pero ya cuando dañás a otro, cuando estás pensando en dañar y lastimar a los demás, ahí ya la cosa cambia, empieza a tener otro color. Acá, por ejemplo, para que veas lo que vos movilizás, está Ruggeri viendo el programa y me dice, proponele, porque lo dice en serio, pero claro, te lo habrán propuesto, me lo dice, proponele a Darín armar un partido político, yo voy y vos vas, me dice a mí. Entonces le digo, no, a ver, la cantidad de veces que te habrán dicho meterte en política, nunca quisiste, ¿no? No. Nunca. Pero porque la verdad, no tengo la frialdad necesaria, ni la tendré, como para tomar decisiones en absoluto estado zen y frío en algunas cosas. Yo soy uno de esos giles que, viste, que me decís flor, primavera y mariposa y me pongo a llorar. Y me parece que son la gente que tiene que tomar decisiones importantes y que eso involucra el camino y el destino de tanta gente, tienen que tener una frialdad de cabeza para poder decir, sí, está bien, esto duele, me van a odiar, pero hay que hacerlo. Por lo menos eso creo yo. Yo no me atrevería, y me parece que hay otros lugares desde los cuales nosotros podemos trabajar, cosa que vos estás haciendo desde el periodismo televisivo y también radial, creo, que hacen ustedes, que hace cada uno de nosotros a ejercer el derecho a decir lo que pensamos, sin que por esto tengamos que ganarnos la enemistad de los otros, de los que piensan distinto. No entiendo por qué. Si se trata de eso, crecer es debatir, es intercambiar opiniones, es incluso pelearse en el mejor de los sentidos. Claro, exacto. No sé. ¿Y cómo te mandaré un abrazo al cabezón. Está por ahí. ¿Y cómo te llevas con la discusión respecto de un tema tan importante como la libertad? Que no es solamente patrimonio de la Argentina. Vos viste que con esto de la pandemia el tema de las libertades individuales es como un tema que se discute en el mundo, ¿no? Todos en pos de la salud pública o vaya a saber qué cuestión sanitaria. Bueno, vemos restringidas nuestras libertades más básicas, ¿no es cierto? Mira, me haces esta pregunta en un día en donde precisamente no estoy en las mejores condiciones para poder reflexionar, porque viste que la cantidad de teorías conspirativas que hay alrededor del nacimiento o la aparición de este virus nos han llevado la cabeza de un lado para otro. Sí. Desde los que empezaron a contar que esto se escapó de un laboratorio chino. No, sí, y ahora la teoría conspirativa es que se escapó de un laboratorio americano, que se lo llevaron a China para que de ahí yo tengo una ensalada en la cabeza en ese sentido que me cuesta muchísimo volver al eje y tratar de entender qué es lo que yo siento y pienso. Yo lo que pienso en este momento es que sí, estamos rodeados de un agente enemigo que nos toca, pero también es cierto que la relación que hay entre, y esto lo digo con todo el respeto y el amor del mundo por todos aquellos que han perdido familiares, que ya están siendo muchos, y en el mundo ni hablar. Pero si vos analizás la relación que hay entre la letalidad de este virus y el poder de contagio, ahí te empezás a perder un poco, porque cuando empezamos a hacer un poco de estadísticas, nos damos cuenta de que hay muchos otros la gripe motivos. Común, qué sé yo, no sé. Sí, todo eso, la cantidad de gente que en este momento no se está pudiendo atender de diferentes dolencias o enfermedades, porque tienen miedo de ir a una asistencia pública y contagiarse. Es decir, hay algo con lo que estamos lidiando, y ahí es donde creo yo que tenemos que tener mucho cuidado para no perder la razón, que es el miedo. Estamos tomados por el miedo generalizado, y el miedo, no nos olvidemos nunca, petrifica. No te moves, te quedas quietito. Sí. Y es una manera también de dominio, ¿no? Porque es una de las formas más prácticas de dominio, el miedo. Que algunas de las teorías conspirativas tuvieran razón, sí, es un tablero de ajedrez. Quédate quieto en tu casa encerrado y hago con vos lo que quiera. Quiero preguntarte, porque sos alguien que criado en Argentina, ¿qué tipo de educación tuviste vos? ¿Vos dónde te formaste y cómo fue tu educación? ¿Qué tipo de profesores tuviste? ¿Quién te dio el golpe final educativo a vos? O sea, ¿quién te formó? ¿Te formó el teatro? ¿Te formaron tus amigos? ¿Tuviste una educación formal, por supuesto? Y quiero que me des una mirada de la educación hoy. En Argentina estamos sin clases, además. Bueno, eso ni hablar. Eso es un dolor que tengo en el alma, porque esto es como con las generaciones que no vieron nunca a nadie laburar al lado en su casa, ni al padre, ni a la madre, ni al hermano. Con la educación pasa lo mismo. Esto que estamos perdiendo ahora no lo vamos a recuperar jamás. ¿Nunca más, decís vos? No recuperamos más.
Nunca más. Los pibes que llegaron a 14, 15, 16, 17 años y no pudieron terminar ni la primaria, es muy difícil, es muy difícil. Empiezan a quedar fuera del sistema, y cuando empieza a quedar tanta gente fuera del sistema, después nos preguntamos por qué pasan las cosas que pasan. Están fuera del sistema, están en un sistema que ellos miran para adelante y no ven nada. No ven nada, la vida no les ofrece nada. Y esto tiene que ver con la educación, con un problema cultural, con un problema económico, social, en fin, ya sabemos. Yo no tuve una educación académica como me hubiera gustado o como soñé en algún momento, pero un poco lo diseñaste vos recién. Yo me crié en la calle, me crié en el trabajo, me crié con la maravillosa generosidad de mis compañeros, sobre todo los mayores, que te muestran cómo es el hacer casi sin darse cuenta, y si estás atento aprendés, te incorporás y te fogueás. Mi viejo tuvo mucho que ver con eso, mi vieja era una gran cultora del trabajo, un animal de carga. ¿Vos decís que si estás atento aprendés? ¿De algo se podrá aprender de esto, che? ¿Nos dejará algo para aprender? Sí, yo estoy aprendiendo un huevo de todo esto. A ver, entra ahí, entra. No, la primera cosa que aprendí, o que, para decirlo de mejor manera, y que no resulte tan rimbombante, lo que he revalorado de forma ya definitiva es, yo sé que esto va a resultar cosmético para algunos, pero es la labor doméstica, la labor de la casa, por razones obvias. Esta cosa de que en algún momento de la historia los hombres decidieron que las tareas domésticas eran de las mujeres, claro. Es una cosa maravillosa, es una trampa para osos. ¿Qué hiciste? Todas las mujeres queremos saber. ¿Qué hizo Darín? ¿Qué limpió? ¿Qué cocinó? Todas. Y vos ves lo que es el laburo de la casa, darle de comer a los pibes, cocinar, elegir qué comer, si tenés para salir a comprar, inventar. Todo el tiempo están haciendo magia, todo el tiempo, están con 6 platillos en el aire. La verdad, yo me pongo de pie. Lo sospeché siempre, porque siempre me crié entre mujeres, con mi abuela, mi vieja, mi hermana. Lo sospeché siempre, pero esta cosa de los pibes que entras, salís, no estás al tanto y tampoco estás muy consciente. Pero ahora que estamos todos encerrados y que de golpe mi mujer, por ejemplo, me tachó la palabra colaborar, que le dije en un momento, no, porque yo colaboro, me dijo, ¿cómo colaboro? Muy bien para tu mujer. Che, te quiero contar una cosa que te va a poner de muy buen humor. Están habiendo en este momento una explosión de transferencias a la página. Me están escribiendo, dice que es impresionante la cantidad de transferencias que se están dando en este momento en Seamos Uno. Desde que arrancaste la charla. De personas, de gente, de ciudadanos, digamos. Impresionante. Hasta ahora había muchos empresarios, empresas pero nos están escribiendo los dos, Ale, que realmente es muy impresionante, ¿no? Mira, perdónenme chicos que los interrumpa, pero esto que acabas de decir me anima, me empuja a decir otra cosa más. Viste que nosotros hay como una especie de dicotomía entre el empresariado son todos unos hijos de puta y los que no son empresarios somos todos buenos, ¿no? Uh-huh. Bien, error. Eso no es así. Hay gente sensible al frente de empresas. Esto, en algún momento vamos a tener que reconocer que la división no está entre los que tienen y los que no tienen, está entre los que no tienen sensibilidad y los que tienen sensibilidad. Para, entra hermoso. ¿La división está entre los que tienen y los que no tienen sensibilidad? Y para mí sí, porque vos podés no tener un sope, pero si no tenés sensibilidad, te chupa un huevo todo. ¿Se entiende lo que quiero decir? Y podés tener millones y si no tenés sensibilidad, lo mismo. Hay gente que tiene millones, pero los hizo laburando, los hizo con los remos en la mano, y que precisamente por venir de abajo y saber cómo es eso, cómo funciona, son los que más sensibilidad tienen. El ejemplo más claro está al alcance de la mano con Seamos Uno. Cuando esta campaña se lanzó en las manos de Gastón Remy, del padre Sarazaga, de Vero y de toda la gente que después nos fuimos ido sumando, fueron a encarar a los empresarios. Si vos analizás la lista de empresas que están colaborando con Seamos Uno en este momento, no lo podés creer, porque son competencia entre ellos y acá se olvidaron de la competencia. ¿Se entiende lo que digo? Sí, es muy impresionante, te digo, porque nos sigue escribiendo, a ver, Ocheja, un montón de gente diciendo que la cantidad de gente que está sumándose a partir de verte en la pantalla, Ricardo, y de querer colaborar es mucha realmente, ¿no? Y de verlos a ustedes también, porque ustedes están haciendo, y yo les agradezco este espacio que nos están dando, porque la verdad que este es un momento en que todo el mundo necesita ayuda. Y además Seamos Uno no es la única dinámica de solidaridad que hay en la Argentina. Hay 400
tipos que están laburando las 24 horas del día, la cantidad de comedores, de gente, ni hablar de Barrientos, o Fundación Sí, la gente que todos los días se levanta a tratar de resolverle la vida a los demás. Sí, hay mucho. Escucha, cansancio por algo tenés, pero ya hartazgo total. ¿Hay algo que te haya cansado, no lo aguantás más un minuto con la edad que tenés en Argentina, que no lo soportes más? Tengo una lista larga. pero no nos pongamos, quedémonos con la parte positiva de esta charla que me encantó. No, yo no creo que sea el momento para eso. La estupidez básicamente la tengo siempre arriba de la lista, ¿no? Esta cosa de la no consideración del otro, la falta de respeto, el creer que porque el otro piensa distinto es un enemigo y lo tengo que eliminar, todo eso realmente ya me hace mucho daño. Te hace daño. Mucho daño. Pero yo, no es un tema de fe, porque yo no soy creyente, no soy religioso, lamentablemente, porque a veces tengo envidia de la gente que abraza una fe. Pero tenemos que creer en nosotros. El problema es que todo esto nos va lacerando la autoestima. Pero con el tiempo. ¿Creer en nosotros como Argentina? O porque, a ver, no sé si hay una autoestima nacional. La autoestima es de cada uno, ¿no? Pero igual traspolémoslo, dale. Pero escucha, Ale, vos vas a coincidir conmigo. A ver. Hay una autoestima. Nacional no es un término que me guste demasiado. Hay una autoestima argentina que casi generalmente está equivocada. Nosotros creemos que somos unos fenómenos en unas cosas en las que no somos unos fenómenos. Y creemos que somos unos boludos en cosas en las que no somos unos boludos. Ahí es donde se produce un cruce rarísimo. Entra y desarrollalo. Me encanta, entra. Dejemos de lado lo que son esta inflamación de la autoestima que nos sugiere y nos proporciona algunas cuestiones deportivas. Vamos a dejarla de lado porque si no nos metemos en el charco, ¿sí? Sí. Digo, esta cosa, nosotros somos un pueblo maravilloso. Somos gente cálida, amable, solidaria, participativa. No lo digo yo. Esto es lo que yo recibo de todas las veces que he tenido que salir a laburar y que por un motivo o por otro me cuentan las experiencias los extranjeros que han vivido en la Argentina. No nos podemos manejar por un idiota que aprovecha que ve un turista y entonces le hacen lo que le hicieron a aquel turista australiano o al inglés en la puerta del Faena. Esos son casos aislados. Generalmente la gente es participativa, amable, contenedora, te abraza y te llevan. Vos preguntás, ¿dónde queda la calle del número que yo? Y te llevan hasta ahí. Hay otros que te llevan hasta ahí y te dejan sin un sope en la calle en pelotas. Pero por eso nosotros no podemos permitir que nuestra autoestima decaiga tanto. Nosotros somos gente maravillosa. Maravillosa. Hay pueblos que su idiosincrasia no les permite ser cercanos, no les permite acercarse y abrazar a los demás. Nosotros no somos eso. Nosotros somos gente. La Argentina ha recibido históricamente a todos los pueblos del mundo. Las puertas de la Argentina nunca estuvieron cerradas. Nunca. De hecho, uno de los problemas que tenemos a nivel de salud es que nosotros le estamos dando contención, y me parece que está bien, a mucha gente que viene de afuera y que necesita una mano. Te quería preguntar con esto para cerrar, Ricardo, con esto de los médicos. ¿Dejamos aplaudir los médicos? Yo un día me quedé aplaudiendo solo acá en el patio y empecé a putear. Y dije, ¿qué pasó? Ya está, somos un poquito desmemoriados en ese sentido, ¿no? Era fantástico. Te sonaba un poco infantil salir a aplaudir mientras hay dos boludos que le ponen un cartel a un médico en el edificio, acá no pises más porque podés estar contagiado. O sea, había una cosa medio rara y algo que no cerraba. Pero estaba bueno salir y vos ver, conectarte con los vecinos que están unidos por un mismo sentimiento, por una emoción, como si fuera un mundial casi. Y me gustaba tanto. Y después empecé a notar que en vez de 5 minutos empezaron a ser 3, 2, 1. Y un día me quedé aplaudiendo solo acá en el patio. Ricardo, explotó la página, como te decíamos, seamos1.com.ar. Te queremos agradecer. Yo personalmente, a mí, mi carrera me cambió para bien cuando te entrevisté hace muchos años en Animales Sueltos. Creo que Animales Sueltos, que terminó siendo el programa político más importante de Argentina, tuvo 2 o 3 turbinas, y una de esas turbinas fuiste vos cuando viniste y te sentaste y diste una nota.
y además a mí me generó cierto lío porque todavía ahora me gastan a veces en algunas páginas de Facebook. ¿Algo? Sí. Te puedo decir algo con respecto a eso, ya que lo nombrás y no te emplomo más. Y gracias por el espacio que me han dado, que es muchísimo, a los dos. Con respecto a aquella circunstancia nuestra, yo tuve una charla extraordinaria con vos en ese momento. Muchas veces, vos lo sabés tanto como yo, porque vos y yo somos los protagonistas de esa entrevista, ha dado la vuelta al mundo. A mí no hay lugares donde no me hablen de eso. Sí. Me convertiste en una especie de Dalai Lama. Soy la hermana Teresa de Calcuta. Y yo no solo por defenderme, sino por tratar de hacer un poco de justicia. La verdad es que siempre dije, no sé si te habrá llegado porque estas cosas normalmente las digo afuera, en el exterior, pero siempre dije que me parecía muy injusto que se la agarraran con vos, porque lo que vos hiciste conmigo fue todo lo contrario de lo que la Gilada critica. Lo que vos hiciste conmigo fue darme un espacio y unas pausas para remarcar cada cosa que yo decía, que es todo lo contrario de no estar de acuerdo. Así que yo quiero que sepas que yo no solo te defendí, sino que creo que vos estuviste muy bien, estuviste mejor vos que yo. Y ahora me voy a pegar la segunda ducha caliente del día, porque la primera me la pegué la semana pasada. Te quiero mucho, hermano, y te agradezco porque que me digas esto me emociona profundamente porque fue eso, Ricardo. Yo jugué 3 paredes con vos para que vos hicieras 3 golazos y que vos me digas esto me emociona enormemente. Exactamente, estaba jugando a 3 bandas y la Gilada eso no lo entendió. Y aprovecharon para atacarte, porque hay gente que está hecha para eso, para atacar, para construir jamás. Quédate tranquilo, a mí no me pasó eso con vos, todo lo contrario. Te mando desde mi corazón lo mejor para vos y seguí así. Por favor, gracias, Ricardo. Chao, querido. Gracias, Darín, un grande, Gracias, un gusto. Gracias, hermano. Bueno, me entró al hígado. Bueno, No, reponete. porque ese momento fue hermoso, fue lo que 2 minutitos fue un ida y vuelta con Ricardo muy profundo en Animales Sueltos, donde estábamos hablando, y él empieza a contar que nunca, porque es así, él nunca había aceptado nunca aceptó un papel afuera en Hollywood. Entonces yo le digo, ¿pero no te interesa irte a Hollywood? No, me dice. Entonces yo le digo, ¿pero no te interesa un avión privado? Creo que él no había ido a una candidatura que... Claro, Oscars, pero ¿no? creo que porque él me dice que solamente le ofrecían papeles de narcos. Entonces él dice, pero escúchame, ¿por qué ponen el estereotipo latino como narco? Le dijo a los productores en ese momento, no había nacido todavía viste, todo el contexto narco de producciones audiovisuales. Bueno, la cuestión es que yo empiezo a charlar con Ricardo y yo le subo las 3 respuestas de él que fueron no. Le digo, ¿pero no te interesa un avión privado? No. Y yo internamente era jugarlo con él, era una pared, era sentirme Bertoni al lado de Bocchini, era tirarle una pared, entonces él me la devolvía, yo se la volvía a tirar, y la gente, muchos, entendieron y pusieron los 2 extremos. En un extremo pusieron a Ricardo, el tipo que no le interesaba nada más que 2 duchas de agua caliente al día, y yo, el tipo le interesaba el yate, el avión. Llego a mi casa, era época de Facebook, y empiezo a sentir una cosa, pero Débora, no te estoy jodiendo, violenta. Pero violenta. Ponía, tuiteaba algo, pero ¿qué te pasa? Vos y todavía hoy me pasa. ¿Qué hablás vos? Si Darín te pegó 4 y que tenga el gesto hermoso, porque fue una actuación de mi parte. Y este tipo es tan grande, perdón, y cierro con esto, porque el programa es de ustedes, de todo, no es mío. Es tan grande, el gesto que acaba de tener es de un tipo tan grande, que realmente este flaco es de verdad. Pues yo conozco muchos que dicen ser una cosa y no lo son. No lo son. Tengo 27 años en el medio ya, 25 años. Conocí deportistas, famosos, gente que es de cartón. Te da vuelta como las escenografías de las películas de western en Hollywood, que te da vuelta y están agarrados, viste, el salón, tiene unas maderas atrás y entra y no hay nada. Este pibe es de verdad. Darín es de verdad. De verdad. Y a mí me alegró el día, perdón. El problema nunca son las preguntas, Sal, el problema son las respuestas. Así gracias, Debbie. Para nosotros los periodistas me parece que es una buena frase. Recién hablábamos con Ricardo y también con Alejandro de el tema de los médicos. ¿Qué pasó, no, con ese aplauso de las 9 de la noche? ¿Qué pasó con el reconocimiento a todo el personal de la salud? Algo que se declama, pero que lamentablemente quedó empañado en algunos casos por el cartel, como decía Ricardo, que ponen en muchos edificios cuando se enteran que hay alguien que trabaja en un hospital o en un sanatorio. Acá no entra porque puede contagiar al resto. Y bueno, y la cifra lamentable, ¿no? Tenemos más de 8.000 contagios pertenecientes al personal de salud. Vamos a ver este informe y hablamos de este tema.
jóvenes que están desde temprano motivando, arengando, participando, comprometidos, pidiéndole a la gente, bueno, aplaudamos, salgamos al balcón, salgamos a apoyar y a reconocer, porque esto posiblemente sea más largo de lo que pensamos. Y hay que estar acá entonces, mirando la tele, sí, cuidándonos mucho, queriéndonos, porque decimos siempre lo mismo, de esta salimos mejores. Salimos mejores por esto, porque tenemos esta gente, porque somos así, porque nos queremos y queremos reconocer lo que hace el otro. Muchos balcones que hasta hace poco se llenaban de aplausos, hoy están cada vez más vacíos. Cada día son más los profesionales que se contagian en hospitales y clínicas de todo el país. La institución ha informado que hay 19 casos confirmados de trabajadores, tanto profesionales como empleados de esta casa sanitaria. A las primeras víctimas de marzo se suman cada día más. Creo que es una persona que se fue haciendo lo que sabía. Se fue brindando su servicio. El porcentaje de médicos infectados en Argentina está por encima que en la mayoría de los países del mundo. Las causas que explican esta cifra dolorosa son varias. Julio Gutiérrez era enfermero del Hospital Durán. Murió a causa del coronavirus. Será recordado como un héroe, pero el vacío que quedó en su círculo afectivo conmueve. Él sabía muy bien a lo que se venía. Un mes antes de que se dicte la cuarentena nosotros ya no nos veíamos porque él me decía, mira que la cosa se va a poner fea. Por precaución, por cuidarnos. Y sabíamos que esto iba a pasar, porque lo estamos viendo en otros países. Sabíamos que se iban a empezar a contagiar compañeros, pero por el simple hecho de que también somos seres humanos, pero en este caso estamos expuestos cara a cara con el virus. La verdad que duele mucho porque son colegas, son compañeros y uno nunca quiere que le pase a nadie esto. Al principio de la pandemia, cuando eran pocos los casos, él no se quería tomar la licencia para seguir trabajando y para estar en el frente de batalla. Por vocación y por amor a lo que hacía. La crisis del coronavirus los puso en el centro de la escena. Algunos médicos se convirtieron en símbolo, pero todavía en la primera línea, hoy vuelven a alzar la voz. No es agradable o no es justo que nos manden a combatir o manden a combatir compañeros una enfermedad tan complicada como esta sin las armas adecuadas. Y lo único que queda es recordarlo como él era. Buena persona, buen papá, buen todo. Y también buen vecino porque muchos vecinos se acercaron acá a darnos el aliento y todo. A pesar de todo, los verdaderos imprescindibles siguen trabajando sin descansar y lo que contagian es valentía. Yo siento un orgullo muy grande por mi papá. Para mí es un héroe y quiero que lo recuerden así. Y que tomen conciencia de que esto no es un chiste, de que se cuiden, de que no se dejen llevar por los anti-cuarentena y que digan que esto es un chiste. Y no es un chiste, y cuando te pega de cerca te pega y te duele mucho y no los podés ver más. Yo no lo vi más a mi papá y no me pude despedir. Qué gran informe, sí, Débora. Absolutamente. Me parece que es un modo de la producción también que recuerda muy bien esto de los médicos, ¿no? Cómo nos hemos de a poco ido olvidando, ¿no? Del homenaje, de lo central que son no solamente los médicos, todo el personal de salud en el medio de esta pandemia y lamentablemente los que están en la primera línea, ¿no? Los más contagiados, los más caídos, los que tienen la patología más severa, ¿no? Cuando el coronavirus llega a sus organismos, así que desde acá todo para ellos, todo nuestro reconocimiento. Vamos a charlar con Juli Tarrés y vamos a hacer una comparación de lo que pasaba en el 2001 y lo que está pasando ahora. Pero antes les cuento que en este momento nuestros ojos pasan mucho más tiempo frente a pantallas con el home office, la compu, el celular, la maratón de series, los videojuegos. Si sentís los ojos cansados o tenés los ojos rojos o secos, Coltix, la línea más completa de colirios, lubricantes y descongestivos para ojos secos e irritados. Coltix, ojos frescos siempre. Ojos rojos. Parece como que uno viene salido de una película. Lo diosas que son en este programa Juli Tarrés, Débora Plager, nuestras compañeras fuera de cámara, todas. Ay, todas todas son diosas somos totales. Un fuego, Ale. El team blanco y negro. Mirá cómo están. Juli, tremenda. ¿Querés agradecer lo que Buenas noches. ¿Cómo andas, Juli? Por supuesto. ¿De quién es eso? Mishka. Mishka, qué bárbaro. Olva y Mishka. Bueno, bienvenida, Juli. Gracias.
Atento a lo que vamos a contarles con Julieta, lo que va a contarles Julieta. Fíjense esa placa y fíjense ese gráfico. 2001 versus 2020. Si fuesen dos boxeadores, ¿quién le está ganando a quién? Bueno, la línea gris te está indicando que en 5 meses el porcentaje de los meses de caída acumulados te dio menos 27. La línea roja te muestra cómo fue la crisis de 2001, que empezó en el 99 y terminó en el 2002. Perdóname, no alcanzo a entenderlo. Los números de abajo, meses. Del 0 al 46, todos meses. Todos los numeritos de abajo son meses, dale. Meses. La línea que está horizontal son meses. La línea vertical son porcentajes. Entonces, la crisis del 2001 fue desde el 99 al 2002, llevó 46 meses. Exacto. Y caímos 20,3. 20,3. ¿Cómo se llega a ese número? Acumulás todos los meses. Vas sumando mes a mes la caída. Pará. Entonces, para llegar a la crisis, al infierno del 2001, acumulé una caída lenta de 46 meses. Exactamente. Y llego a la caída del 20,3 de la economía. 20,3 de la economía. Pará. 2020, caí en 6 meses 27%. En 5. En 5 meses, sí. Por eso te muestra que es más profundo. Esto fue largo, pero no cayó tanto. Vos ya superaste tu caída de esta fecha tan traumática. Estamos peor que en el 2001 y más rápido. Y más rápido. Por lo que todos estiman que estamos llegando al piso. Que el valle, fíjate lo que te digo, el valle, que es el piso, ya lo tocamos en abril. Ahora deberíamos repuntar. Bueno, ahora lo que voy a charlar, y después seguimos con las placas, con Emanuel Álvarez Agis, que lo va a presentar Débora, es si, así como se cayó rápido, hay rebote rápido. Dale. Vamos a hablarlo. ¿Tenés algo más para decirme esta placa? Sobre el rebote, lo que te puedo decir es que los economistas están previendo una B corta cortita o una raíz cuadrada invertida. El gato muerto, que dicen. ¿Te acuerdas del rebote del gato muerto? Que creo que es una terminología. Débora, bueno, vamos a charlar con Emanuel. Claro, vamos a hablar un poquito de economía, sí. Vamos a hablar con Emanuel Álvarez Agis y vamos a preguntarle justamente si este paralelismo con el 2001 tiene algún asidero en este contexto. Ahí lo veo ya a Emanuel, gracias por estar esta noche. Mucho hemos hablado, Álvarez Agis, de el paralelismo con 2001 durante la crisis económica producto del gobierno de Mauricio Macri. Muchos sostenían que no, que había muchas distancias con aquel escenario porque el sistema bancario era más sólido, porque había un contexto macroeconómico distinto. Ahora, hoy, en el medio de la pandemia, la cuarentena, con los indicadores que recién contaba Julieta Tarrés, los que conocemos de actividad industrial, de desempleo, de cierre de pymes, de comercios, ¿se puede hacer un paralelismo con aquel momento de la Argentina? Buenas noches. Buenas noches, Débora, buenas noches, Alejandro. Ojalá se pudiera. Yo creo que es peor. Peor. Yo creo que es peor. A ver, uno de los problemas que tenemos, los economistas y cualquier productor, cualquier trabajador, cualquier persona, es que esta crisis no es como ninguna que hayamos conocido hasta el momento. Vos recién mostrabas ahí cómo se cayó la actividad en abril. Ahora, también hay que entender la diferencia con otras crisis. Una empresa que te cerraba en 2001 cerraba después de meses y meses de caída de ventas y probablemente porque quebraba y no le quedaba otra opción de cerrar. Ahora, tomá por ejemplo el caso automotriz. Automotriz en abril en Argentina fue el primer mes en la historia en el cual se produjeron 0 autos. No hubo absolutamente ningún auto producido en abril en la Argentina. Ahora, mayo marcó 4.500 autos producidos y junio ya está marcando 15.000 autos producidos. Entonces, ¿por qué te digo que es peor, pero a la vez es distinto de 2001? Es peor porque yo creo que la profundidad y la duración de la crisis va a ser peor que 2001. Ahora es distinto porque muchas empresas no cierran porque quiebran, sino que en realidad cierran por cuestiones sanitarias. La gran pregunta es si esto alcanza con volver a abrir para empezar a recuperar la economía, digamos lo que los economistas llamamos reactivar la oferta, o si lo que te puede llegar a pasar es que incluso cuando vos reactivás la oferta, ejemplo, cuando una fábrica de autos abre, la pregunta es cuánto tarda en reactivarse la demanda, y me parece que ese está siendo el gran problema en Argentina y en el mundo. Un poco el miedo al virus y el impacto que ha tenido esto sobre el desempleo y sobre los ingresos están haciendo que rápidamente, cuando las cuarentenas se levantan, las empresas vuelven a producir,
pero lo que no está pasando tan rápido es que la gente vuelva a consumir. Claro, claro. Bueno, yo miraba los números de desempleo, ¿no? Porque todos nos sorprendimos con los números de desempleo, por ejemplo, de Estados Unidos y de muchos países, pero claro, la creación de nuevos puestos de trabajo, una vez que pasa el pico de la crisis, es muy rápida. Y por lo que vos decís, la Argentina no tiene ese escenario claramente. Son morfologías distintas. Vos sabés que en los cursos de mercado de trabajo siempre se muestra el mercado de trabajo de Estados Unidos y el mercado de trabajo de Argentina como dos ejemplos contrapuestos. ¿Qué quiero decir? En Estados Unidos es muy fácil despedir y muy fácil contratar. Eso tiene ventajas y desventajas, digamos, y esto lo estamos viendo en este momento. La desventaja, ¿cuál fue? Que se te rompieron 20 millones de empleos en un mes. La ventaja, ¿cuál es? Que estás recuperando rápidamente. En Argentina, el mercado de trabajo en términos de despidos y de contrataciones es un poco más rígido, pero lo que está pasando ahora en el medio de la crisis es que Argentina ha tenido una flexibilidad inusitada en materia de el precio que se define en ese mercado, en el mercado de trabajo, que es el salario. O sea, nosotros hemos visto que muchos sindicatos, te doy el ejemplo de petroleros, te doy el ejemplo de el propio SMATA en el sector automotriz, el sector de la construcción, etcétera, lo que han arreglado con sus sectores es, mira, mantengamos el empleo, pero bajemos, ejemplo, Claro. salario de los petroleros, 50%. Entonces son morfologías distintas. Ahora, no obstante, en estos 2 meses destruimos más de 300.000 puestos de trabajo en blanco, y para que vos tengas una magnitud, Argentina en un mal año destruye 100.000. Ahora en 2 meses destruimos 300.000. Emma, Ale, ¿cómo andas, querido? ¿Cómo estás, Alejandro? Bien. Sos una persona que mira globalmente todo lo que pasa. En el 2001 empezamos a salir de esa debacle del 2001 con algunos vientos de cola que nos venían desde afuera. Había precios de algunos commodities que a nosotros nos convenían. ¿Tenemos alguna liana de dónde agarrarnos en este mundo como está hoy parado? Porque el coronavirus arrasó con todo. En el 2001 éramos nosotros y algún otro país que nos habíamos llevado puestos. Pero ahora, ¿de qué liana nos podemos agarrar cuando todo esto ya pase en unos meses? Mira, increíblemente lo que es usualmente una debilidad para la economía argentina en este contexto es una ventaja, digamos, que es ser un exportador de alimentos, de commodities, porque esta crisis es más una crisis mucho más relacionada con los servicios que con los bienes. Típicamente el servicio que más está sufriendo obviamente es el turismo, ¿no? Sí. Pero lo mismo le pasa a un cine, lo mismo le pasa a un restaurante. En cambio, la gente menos, pero un poco sigue comiendo, digamos. Entonces nuestras exportaciones no van a sufrir tanto como, qué sé yo, las exportaciones de un país que exporta autos o que exporta celulares. Ahora, escucha Emma, si se te vitaliza un sector que es el que sigue exportando, el sector alimenticio o el que produce el commodity, ¿nos derrama a todos o solamente le derrama la riqueza o le derrama la guita que les va a seguir entrando a ese sector que exporta? No nos derrama a todos, y además con un solo sector no alcanza. Por eso te decía que en realidad lo que uno está mirando es quién cae menos en este contexto. A ver, un poco lo que le está pasando al mundo hoy es como ese viejo chiste de los dos tipos que están en la selva y viene un oso, ¿viste? Y un tipo se empieza a atar las zapatillas y el de al lado le dice, ¿para qué te atas las zapatillas si el oso no va a alcanzar? Y el tipo dice, pero yo no tengo que correr más rápido que el oso, tengo que correr más rápido que vos. Y esto es un poco lo mismo. O sea, uno dice, Argentina no tiene que crecer en exportaciones, lo que tiene que lograr es caer menos que sus competidores, claro, digamos. Y eso es un poco la dinámica que vos estás viendo en un país que, de vuelta, una debilidad estructural que, como vos decís, es que exporta algo que no alcanza para darle trabajo al total de la población en condiciones de trabajar. En este contexto es un aliciente en dos sentidos. Uno, en términos de dólares, muy importante. Dos, en términos de recaudación. ¿Por qué? Porque fíjate que el nuevo gobierno puso dos impuestos nuevos. Uno lo subió, en realidad no era nuevo, pero lo subió, las retenciones, ese sí iba a recaudar. El otro, que hoy se discute bastante menos, es el impuesto del llamado dólar solidario. ¿Cuál era la idea del gobierno con el dólar solidario? Bueno, hay un montón de argentinos que se van al exterior, gastan en dólares cuando se van de turismo al exterior. Bueno, de esos dólares me voy a llevar una parte para la recaudación. Ese se murió. Vino la pandemia. Pero por suerte el retenciones, claro,
parece, digamos, el colmo de los colmos, ¿no? La primera vez que ponemos un impuesto al turismo y se cancela el turismo en todo el mundo. El otro, que son las retenciones, por suerte todavía aguanta y le da un poquito de recursos al gobierno para que pueda implementar las políticas que estamos viendo. Emma, te mandamos un abrazo grande. Gracias por este rato con nosotros, querido. Gracias a vos, un abrazo. Chao, querido. Chao, Emanuel Abertzajís. Ya nos vamos a meter a charlar con Leandro Santoro. Vamos a estar conversando con Leandro. En un rato también, ya llegadas las 11:30, estaremos charlando 11 y pico. Estaremos charlando con Jorge Macri. Vamos a estar hablando de la grieta, vamos a estar hablando de política, mucha política. Ya estaremos en un minutito con Juli Terrés para agregarles más datos a esto que habíamos presentado y que estábamos pasando con Emanuel Abertzajís. Pero tenemos una sección que nos encanta presentar, que es una especie de Instagram mundial. Sí, fíjate, esta primera noticia tiene que ver con Jair Bolsonaro, con lo que está pasando en Brasil. La verdad que Brasil es un país récord en materia de contagios, el segundo después de Estados Unidos con más cantidad de contagiados y de víctimas fatales, más de 70.000 muertos. Mirá Jair Bolsonaro. Combater o vírus, onde o efeito colateral desse combate é pior do que os danos causados pelo próprio vírus. Pera um pouquinho, vou afastar um pouquinho aqui. Afasta aí. Solta aí. Só pra você ver minha cara aqui, tá certo? Você ver minha cara, eu tô bem, tranquilo, graças a Deus. É tudo em paz, obrigado a todos aqueles que oraram por mim, torceram por mim. Esta tragedia sucedía en el municipio de Magdalena, en la isla de Salamanca. Un accidente de tránsito, todo había empezado a las 7 de la mañana con un vehículo que volcaba, pero claro, transportaba combustible y esa explosión fatal realmente. Y acá el presidente de los Estados Unidos, Donald Trump, van a ver ustedes, primero saluda y fíjense esta imagen que es inédita, ¿no? Teniendo en cuenta que Estados Unidos es el país en este momento con mayor cantidad de contagios, seguido por Brasil. Ahí está, con barbijo, un dato no menor, porque vos sabés que el barbijo o el cubreboca en Estados Unidos se había convertido en un tema político. Los partidarios de Trump no lo usaban, los demócratas y contrarios al gobierno de Trump usaban el barbijo. Bueno, ahí está, Trump con barbijo por primera vez. Bueno, ya vamos a estar charlando, ya continuaremos con Julieta, ya está Leandro Santoro para charlar con nosotros en el piso. Vamos a recibirlo ahora en este caso y vamos a hablar de esta etapa. Pico de grieta, lo hablábamos recién con Darín. Vamos a analizarlo políticamente y por supuesto sociológicamente y va a ser interesante escuchar a Jorge Macri. Jorge, ¿cómo estás? ¿Qué tal? Buenas noches, ¿cómo están? Muy bien. Bueno, ¿hay pico de grieta o en realidad hay pico de extremos? Y en el medio todos nosotros tironeados por picos que hacen mucho ruido uno y el otro. A mí me parece que en todos los espacios políticos, en la sociedad en general hay extremos, pero me parece que estamos tratando que primen los moderados. Me parece que es lo que la gente espera, es lo que la gente necesita. Me parece que el nivel de angustia por la salud, por la economía, la incertidumbre en general con la que vivimos todos, obliga a ser muy moderados. Y me parece que sería bueno, como escuché decir a algún periodista también estos días, que los políticos usemos menos el Twitter, usemos más el diálogo, que nos reunamos más, aunque sea por Zoom, virtualmente, que hablemos por teléfono, en lugar de mandar tanto mensaje que impacta primero en la gente antes de tratar de buscar un acuerdo, porque, y lo digo esto porque el otro día, después de mi reunión con el presidente, algunos vecinos con los que uno se cruza o te escriben por WhatsApp te dicen, bueno, hacía falta otra foto, Jorge. Y como yo digo, la verdad que yo no fui a buscar una foto, fuimos a trabajar, estuvimos 1h10 hablando de temas concretos y específicos. Pero eso es lo que hay que empezar a alejar, Jorge, porque la verdad claro. que vean, escucha Jorge, es mi mirada, ahora vamos a charlar con Leandro, con Santoro, realmente que se vea una foto tuya, un intendente perteneciente a un espacio político, pero tenés un municipio gigantesco como es el de Vicente López,
y te saques una foto con el presidente, ¿cuál es el problema? O sea, ¿con quién? ¿No te sacaste una foto con un enemigo intergaláctico? O sea, es una persona que está llevando adelante el país, puede pensar diferente a vos, pero vos no sos enemigo de él, ni él es enemigo tuyo, Jorge. Es una locura que alguien pueda pensar eso. Bueno, pero además, como le dije yo a muchos, supongamos que yo estoy convencido de que el gobierno nacional está equivocando algún camino. ¿Cómo hago para convencerlo si no me siento a dialogar? O supongamos que yo estoy equivocado en algo. ¿Cómo hago para darme cuenta si no soy capaz de escuchar al otro? Digo, es como negar la naturaleza misma de la otra persona. ¿Viste? Es como pensar que uno sabe todo y puede definirlo, y que el Twitter, el emitir un mensaje de una única vía, nos transforma en sabios. Y yo creo lo contrario. Ahora, hay una pregunta, perdón, Débora, pero hay una pregunta que le hicieron a Darín que me encantó, ¿no? ¿Qué aprendimos con esto? ¿Qué aprendiste de esto? Yo hay algo que aprendí profundamente. Uno siempre, sobre todo en esta época, siente que alguien en el mundo debe tener la respuesta para todo. No digo una persona única, ¿no? Pero la sensación es que debe haber alguien, o alguna corporación, o algún gobierno, o algún órgano de algún gobierno que sabe todo de algo, o todo de todo. Bueno, esta crisis, este virus, nos está demostrando que no. Y esa es una gran oportunidad, darnos cuenta que ninguno de nosotros es suficiente, es imprescindible, nadie de nosotros puede con todo, y esto lo digo en concepto general, como sociedad, darnos cuenta que necesitamos del otro. Yo siento que es la gran oportunidad que nos deja esta crisis. sí, no obstante, la moderación que vos marcás y que es propia de muchos dirigentes de tu espacio político no es patrimonio de todos, digamos, ¿no? El otro día, después de las movilizaciones, hubo una fotografía que posteó en Twitter el expresidente Mauricio Macri. Muchos desde el gobierno lo interpretaron como una provocación y hasta el vocero presidencial retuiteó la foto con una frase, bueno, bastante agraviante, ¿no? No sé si lo viste. Sí, lo leí ese tuit. Debo decir que le escribí por WhatsApp y me dijo que se había confundido, que había cometido un error, que no estaba bien, que hoy comprendía que su rol ya era indivisible de él como individuo, y me pidió disculpas. Me pareció un buen gesto y para mí por terminada esa discusión. ¿Y la interpretación respecto de que la foto que posteó Macri era una suerte de provocación o de que llamaba a la gente a romper la cuarentena? No lo sentí de esa manera. Me parece que además la aparición de Mauricio Macri en la entrevista que tuvo fue positiva, fue tomando distancia de lo cotidiano, diría yo, de la coyuntura, con un espíritu casi diría de mentor, de fomentar los nuevos liderazgos. A mí me gustó mucho el Mauricio Macri que vi en esa entrevista. Yo no la vi como una provocación, pero tampoco tengo el patrimonio de cómo los demás se sienten. Digo, por ahí a alguien le molestó, pero... Débora, nos vemos el domingo si Dios quiere. Nos vemos el domingo y el lunes te vemos a las 4 de la tarde. Mañana y a las 9 en Intratables. 4 en ese espacio que encontramos ahí a la tarde, pasándola bien, disfrutando. Y mañana tenemos un homenaje a los que pocas veces se homenajean. ¿A quién? Demis Rousseau. ¿Por qué Demis? Pero vamos a homenajear a Demis Rousseau. Como tenemos un futuro incierto, nos aferramos a lo único que es seguro, nuestro pasado. Bueno, esa es la frase de cabecera. Gracias, Debbie. Por favor, hasta el Gracias domingo. a Corner Contenido, gracias a mi equipo, a nuestro equipo, a la producción, a todos los chicos de América. Gracias a todos ustedes por habernos hecho el aguante en esta especie de isla que tenemos los domingos acá en Divino en América. Chau, nos vemos.
Bien, querido. Hola. Hola, Débora. ¿Empezás vos, Debbie? Dale, pero me voy a correr el micrófono al lugar. Sí, por favor. Porque siempre te tengo a vos de este lado, ahora la tengo a Leandro. Bueno, primera reflexión, ¿no? Recién hablábamos con Jorge Macri, que un poco representa el espacio opositor. Contó, yo no sabía, Jorge Macri, que habló con el vocero presidencial Biondi, ¿no? A propósito también del tuit que había puesto, bueno, digamos que no contribuía a la moderación o a la pacificación en relación al expresidente Macri. No sé qué lectura haces vos. Que hay vocación de diálogo, que hay algo que decía recién Jorge que es cierto. O sea, yo creo que la principal preocupación que tienen los argentinos y las argentinas es cómo vamos a estar dentro de muy poco. Es la incertidumbre la palabra que explica el momento. Entonces, la política está obligada a dar certezas y para eso hay que construir diálogo, consenso. Lo que más o menos venía diciendo Jorge me parece que va en esa línea con el espíritu de Alberto. Después, un gobierno es muy amplio, ¿viste? Y lo importante es tener claro cuál es la línea política. Viste que hay como una, no sé si me equivoco, Leandro, hay como una igualación, se puede trazar un paralelo entre, vos ves dos Argentinas, porque a ver, ahí caigo yo también en el error, no sé si hay dos Argentinas, hay una gran Argentina y hay dos extremos que piensan diametralmente opuestos y que son muy ruidosos. Y en el medio yo no sé si hay tanto odio. Viste que hay dos Argentinas que se odian. Yo no quiero caer en... Es más, yo lo voy a decir públicamente, yo no lo creo. Yo creo que hay dos extremos que sí se odian, que no se quieren. Yo no sé si es histórico, evidentemente sí tiene un componente histórico. Pero después vos lo ves a tu gente, a tu espacio, charlando con Macri. Y después lo ves a Larreta al lado de Axel. A Axel al lado de Larreta. A Quirós hablando con Collán. Después tiene algunos chispazos, pero... No hay, sí, después aparece algún diputado que te tuitea y aparece algún comunicado de Patricia Bullrich, pero en líneas generales no están todos odiados entre ustedes. En términos sociológicos, la Argentina es un país muy diverso, hay muchas Argentinas, podríamos decir, no es lo mismo la realidad de los centros urbanos que la gente del interior, vos lo conocés bien, Sí. El campo que la ciudad. No es lo mismo un tipo que tiene que laburar todos los días para construir el ingreso diario que una persona que tiene un trabajo fijo y estable. Eso obviamente influye mucho, digamos, la estructura social influye mucho en lo que conocemos como polarización política. En términos ideológicos, lo que ha ocurrido en la Argentina me parece es que se radicalizaron mucho las posiciones, ¿no? ¿Por qué sucedió eso? Por una serie de factores. Es mundial, no es un problema que vivamos solamente acá. Pero ¿de cuántos se radicalizaron las opiniones? Es mundial. Mirá cómo se debate en Estados Unidos y no la podés creer. El grado de radicalización y de polarización, Brasil, en todos lados es igual. Lo que creo que está pasando ahora es que empezamos a tratar de ponernos de acuerdo en que a pesar de las diferencias tenemos que lograr comunes denominadores porque si no nos lleva puesto la crisis. Y esto es algo positivo dentro de la gran tragedia que es la pandemia. Y obviamente surgen otros liderazgos. El liderazgo de Alberto es un liderazgo mucho más dialoguista, siempre fue su característica. Hay otros compañeros inclusive que tenían por ahí el estigma de ser muy irreflexivos y sin embargo cuando los descubren se empiezan a sorprender con la capacidad de diálogo y de construcción de consenso. El caso de Máximo Kirchner. Vos fijate que vas a encontrar mucha gente que ¿Máximo construye? Sí, por supuesto. Y además es muy común escuchar gente del PRO que te dice, che, me cambió la opinión. Cuando me reúno con Máximo. Cuando me reúno con Máximo, exactamente. Y bueno, y después tenés personajes que lo que buscan es en la lógica de la espectacularización de la política, tirar una bomba para generar ruido y ganar espacio personal. De ambos lados. De ambos lados. ¿Y cómo calificarías vos la oposición que tenemos hoy en la Argentina? Mucho se habló durante el gobierno de Mauricio Macri, además de sus malas políticas de gestión, naturalmente, que lo llevaron a perder las elecciones, fundamentalmente las económicas, que la oposición que él tuvo fue una oposición dura, si querés, el recuerdo de las piedras cuando se trataba la reforma jubilatoria en el Parlamento y la discusión dentro del recinto. ¿Cómo calificarías hoy la oposición que tiene el gobierno de Alberto Fernández? A ver, el sistema político argentino está en crisis, por lo menos yo diría, del Pacto de Olivos para acá. Fue una crisis importante, se destruyó el sistema de partidos, después las identidades se reconstruyen todo el tiempo, los actores te cambian. Es complicada, digamos, la política argentina porque no tiene instituciones sólidas. Esto es un problema enorme. En términos de la coyuntura, a ver, me parece que la oposición se tiene que redefinir todavía. Está claro que se necesita un liderazgo, está claro que hay actores que ocupan el lugar de la oposición. Básicamente algunos sectores de los medios de comunicación muchas veces terminan poniéndole línea a la política, o algunos sectores extremistas, digamos, de ambos polos, si querés, terminan ganando mucho protagonismo porque se los amplifica, porque el quilombo vende. Entonces, es un tema desarmar esta lógica de la polarización extrema y del ruido, que por ahí es entretenido para la tele, pero que complica mucho la construcción de consenso, requiere de mucha paciencia, necesitas artesanos.
porque construir nuevamente la confianza para sentarse a discutir en el marco de que sabemos que tenemos cosas en común y cosas que no nos vamos a poner de acuerdo. Requiere grandeza y falta de mezquindad, que a mucha veces carecen nuestros dirigentes. ¿Cómo es un día? Pues, estamos casi siempre preguntando lo mismo, no el caso de Débora ni los programas que hace ella, pero en la televisión es tautológico, porque no hay mucho para preguntar, son 5 temas grandes y vamos todos sobre el mismo tema. Voy a intentar preguntarte, a ver, por ahí termina siendo un poco interesante, pero ¿cómo labura Alberto Fernández? ¿Cómo lo ves vos que estás cerca? ¿Cómo es el día a día de él en el laburo? ¿Cómo él se levanta? ¿Tiene 4 horas de llamados de teléfono? ¿Tiene Zoom con gente opositora a la política? ¿Cómo es su trabajo? ¿Se reúne con empresarios? ¿Está solo en la oficina? ¿Le traen cosas y las debate con quién charla? ¿Cómo es? ¿Cómo trabaja? Quiero entender cómo labura. Ahora cambió mucho la dinámica porque se desarrolla todo en Olivos, cosa que antes no sucedía. Él antes tenía distintas locaciones, si querés, para laburar, ¿no? Por ejemplo, viajaba al interior, ahora no se puede, o en Casa Rosada tenías determinados... Ahora está en Olivos y no sale Olivos. Tiene su lugar en Olivos, su oficina en Olivos. Sí, varias. Tiene sí, su oficina, pero después tiene el quincho, tiene varios lugares donde va... Y el chalet donde vive. Bueno, ¿y cómo él se levanta y qué hace? ¿Empieza ya con Zoom? ¿Con quién? ¿Cómo se maneja políticamente? A ver, no sé, yo hablo todos los días con él, pero no estoy todos los días con él, ¿no? Las veces que yo estoy en Olivos, la sensación es que el tipo tiene una agenda, cuando hay un tema que le preocupa, hace venir a la gente, se mantiene la distancia y todo, pero le preocupa si tiene un tema, por ejemplo... ¿Y qué tema le puede preocupar, por ejemplo? Por ejemplo, tenés un conflicto social y te lo hace venir Arroyo y charla con Arroyo. En general, los Zoom los utiliza, me parece, más para la dinámica federal. Escuchá, cuando tiene un problema... A mí, por ejemplo, las veces que... Aparece un problema sectorial, aparece un tema, hay un tema con... una cuestión de campo. ¿Te viene un líder rural y lo charla? En general, sí. Me parece que él, aparte ya ha demostrado, viste, que no es lo mismo construir consensos por Zoom que el persona a persona. ¿Es más difícil por Zoom? Uy, es imposible. ¿En serio me decís? Vos te puedes informar, pero para ponerte de acuerdo... ¿Pero por qué, che? Y no sé. Porque es una cuestión más de cara a cara. Como el amor virtual. Sí, claro, es diferente. Es diferente, sí. No, pero no lo tenía esto. A ver, inclusive los profesores dicen también que no es lo mismo enseñar en las aulas virtuales que enseñar con el chico en el aula, sentado en el escritorio. Imagínate vos lo que es construir consenso, muy importante. Con gobernadores está todo, o sea, ¿tiene diaria? Con algunos más que con otros, digamos, ¿no? Hay algunas zonas de la Argentina que son más conflictivas, que necesitan más el apoyo del presidente. ¿Tiene línea directa él desde WhatsApp con otros colegas de él, por ejemplo? Sí, bueno, ahora te pregunto, presidente, por ejemplo, con Larreta, ¿se tiene el teléfono con Horacio? Es muy raro, porque la verdad que todo el mundo tiene el teléfono de Alberto. Entonces todo el mundo habla con él. Es muy raro. En ese sentido, no solamente habla con los líderes políticos, sino incluso habla con gente común que le escribe. ¿Con quién tiene onda, no amistad o interés, onda en el mundo? Porque Macri tenía onda con un par. Por ejemplo, se llevaba muy bien con el de Francia. Con Macron tenía línea directa, tenía el WhatsApp. Tenía un chat y con dos se llevaba bastante bien con Trump. Chateaban. ¿El de afuera con quién? Y yo creo que Pedro Sánchez es uno, el presidente de España. Obviamente toda la gente del Grupo de Puebla. Claro, pero no Lula, gobierna. Con AMLO. Con AMLO también. Sí. Y después habla obviamente con Macron, tiene una agenda, construyó además él toda la vida, digamos, construyó una agenda internacional. Es impresionante porque la mayoría de los presidentes los conocía de antes. Por ejemplo, a Pedro Sánchez lo conocía desde antes de que él sea presidente. Lea, ¿cómo se lleva con Cristina? ¿Qué onda con Cristina? Me hagan a mí de que... No, para saber, ¿cómo están ustedes? No, bien. A ver, no por Cristina. No quiero yo ser intérprete de Alberto, porque es un lugar horrible, ¿viste? Te la cuento porque... pero está cerca y por ahí está bueno preguntar. Obvio. Y además es importante por ahí que despejar fantasmas. La relación de Alberto con Cristina es una relación de dos tipos que se conocen desde hace muchos años y hablan todos los días, se mensajean todos los días y una vez cada tanto, una vez por semana, una vez cada 3-4 días, Cristina Bolivos y se juntan. O sea, juntan y pelotean. Bueno, es que, a ver, a pesar del distanciamiento social y de la cuarentena, es muy difícil a veces reemplazar el mano a mano.
Además porque todo el mundo está perseguido, porque después de la causa del espionaje, la pensá 2 veces antes de hablar, por lo que sea. Ahora, la mesa, lo interesante de lo que dice Ale es, ¿cuál es la mesa chica hoy de Alberto Fernández? Nosotros, uno tiene algunos nombres que supone son parte de la mesa chica. Sí, pero yo no lo puedo dar eso porque puedo quedar mal con alguno. Bueno, Cristina es una. No, él tiene... A ver, hay también... Máximo, Guado, ¿quiénes son? No, sí, él habla con todo. Pero la mesa Máximo, chica. con Massa, o sea, con las patas del frente es una relación cotidiana y permanente. Hasta institucional, digamos. Eso de construcción de consenso cotidiano. Y después hay, obviamente, hay gente que está más cerca de él. Hay ministros, por ejemplo, no sé, Belis está permanentemente con él. Hay 4 o 5 que están permanentemente con él. Y después Santi Cafiero opera más en la Casa Rosada. Eso es como... O sea, la cosa más operativa, digamos, la lleva adelante Cafiero desde la Casa Rosada. Hay como 2 centralidades, o Sí. sea, la hay Casa 2. Rosada la maneja más Santiago Cafiero. Y Alberto ahora se está quedando solamente en Olivo. Y Cafiero en general... Todos los fantasmas que corren de que están muy mal con Cristina, eso es locura. Cero. Pero mira, a ver, primero hay una cosa muy importante. Son 2 personas inteligentes. Nosotros necesitamos construir un consenso que exceda el frente de todos. Si tuviésemos ruido adentro del frente de todos, difícil sería, por ejemplo, ponernos de acuerdo con Larreta, con Jorge Macri, por ponerte un caso. En segundo lugar, me parece que hay una cosa que uno tiene que entender, que son 2 personas que conocen la función pública y antes de tomar la decisión de laburar juntos en esta forma de equipo, ya sabían lo que iba a pasar. Totalmente, claro. O sea, vos te pensás que Cristina se sorprendió cuando lo nombró Alberto, como le propuso que sea candidato a presidente, de encontrarse un tipo con personalidad que tiene una mirada distinta. No. Cristina lo puso a Alberto y lo propuso a Alberto como candidato del Frente de Todos porque era distinto. Y porque la cualidad de Alberto era articular con sectores que ella no sabía. Esa es lo brillante de la jugada, es que salió por un lado que nadie se imaginó que podía salir. Dijo, bueno, a ver, yo tengo un 30 y pico % y sé que tengo dificultad para llegar a otro sector. La Argentina que viene antes de la pandemia ya era dificilísima como consecuencia de la herencia de Claro, y Alberto le llega a ese sector. El otro día el discurso del 9 de julio había un montón de... Bueno, fue una foto esa. ¿Cómo? Y por supuesto que sí, es una demostración de poder. ¿Cómo se armó esa foto? ¿Cómo? A ver, ¿se pensaron los nombres cada uno? Sí, igual eso es el G6 más la CGT. O sea, sí, había algunos nombres significativos, por ejemplo, y los 24 Adelmo Gavi de la Bolsa de Comercio, que él manifestó su posición política, dijo que votaba a Macri, digamos, sin embargo institucionalmente estuvo ahí, la sociedad rural, la mayoría de los que estaban sociedad ahí rural votaron a estuvo Macri, representada ahí, digamos que había Sí, claro, una decisión la UIA, institucional de estar, a pesar de muchos de ellos la haber asociación de manifestado bancos, claro, por supuesto. A ver, públicamente su obviamente, posición. yo creo que sacándolo a Daer, la mayoría de los que estaban ahí habrán votado a Macri. Y además lo más importante, la foto de los 24 gobernadores, ¿no? Que en realidad era una videoconferencia. Porque creo que está claro, a ver, ¿cuál es el concepto del momento político que nos toca vivir ahora? Es el tratar de sintetizar las diferencias y tirar todo para adelante. Pero ahí Alberto dijo, hay que terminar con los odiadores seriales, creo que fue la frase textual, ¿no? Sí. ¿Quiénes son? ¿Quién determina quiénes son los odiadores? Yo te puedo decir que es el odio. El odio es pegarle a un periodista. Una cosa es decir que es el odio, que es un concepto abstracto si querés, pero el presidente fue más allá en su mensaje. Dice, hay que terminar con los odiadores seriales. Estaba poniéndole entidad, ¿no es cierto? Sí, pero no nombre. Persona, no le puso nombre, pero en algún momento eso va a aparecer. Entonces, bueno, estas son las personas que contribuyen al odio y las tenemos que correr de la escena pública. No sé, pueden ser periodistas, pueden ser empresarios, pueden ser otros dirigentes políticos. ¿Quiénes son? O quién lo determina en todo caso, ¿no? Hablando de la libertad. No, me parece que quiénes son aquellas personas que ejercen el odio como un método de acción política. El presidente no puso nombre. Lo que dijo, muchacho, basta con esto. La idea de yo busco, digamos, la polarización extrema para tratar de... Porque además ahí también sabes que se juega a la interna de los espacios políticos. Muchas veces la política nacional, la alta política, termina influenciada o determinada por la interna de los espacios políticos. El mensaje es claro, la pelea acá es contra el odio como método de acción política. Y Alberto no personalizó. Y no personalizó no porque le falte coraje, sino porque el concepto de él no es personalizar en la disputa ideológica o en la disputa política. Es tratar de identificar formas con las cuales él supone, y yo comparto, que en democracia no se puede convivir. Con el odio, en ninguna democracia del mundo se puede. Anda a Alemania, hacete cargo del discurso del odio a ver si te dejan competir en las elecciones. No te dejan. Te vamos a mostrar unos datos que trajo Juli Tarrés. Lo vamos a charlar con Leo, con Leandro. Y te quiero. ¿Voy con Juli o vendo un poquitito antes de voy a vender uno solo y voy con Juli?
Esto que va a mostrarle Juli Tarrés seguramente va a sorprender a Leandro Santoro. Vamos a ir charlándolo porque son datos que trabajó mucho tiempo con producción Juli. Recién hablábamos de la caída del 2001 y la caída del 2020. La caída del 2020 fue un precipicio, fue una caída recta y en 2 meses, 3 meses en realidad. Más datos del 2001, mirá esto, Leandro, te vas a sorprender, con el 2020. Estas son las consecuencias que fue dejando la crisis en 2001-2002 y lo que está dejando hasta ahora y la proyección para 2020. Las quiebras fueron en ese periodo, crecieron 60% respecto al mismo periodo del año anterior, o sea, contra 1998 y 1999. En este caso se proyecta que van a quebrar 300% más de empresas que en 2019. Salud. En aquel momento, vos te acordarás, mucha gente deprimida. Entonces crecieron 9% los antidepresivos y un 45% de la población está deprimida. Ahora se da un efecto similar, pero acá crece la venta de ansiolíticos. Mirá el dato, 28% crecieron la venta de ansiolíticos. En ese momento también habían crecido, pero mucho más en esta época. Endeudamiento. Las familias en aquel momento se endeudaron menos, pero acordate que en ese momento todo el mundo empezó a cobrar el 50% del salario, prácticamente toda la población. Y el dato es que las empresas que quebraron salían del mapa, pero las otras seguían trabajando como podían. Acá, al haber muchas empresas cerradas, tenés el 80% de las familias endeudadas, en la gran mayoría porque no tienen ingresos, aunque tienen asistencia. Ese es el dato, ¿eh? 8 de cada 10. 8 de cada 10 con deuda en las familias. Ese es el gran dato. Cualquier deuda es esto. Mira el dato de la carne y de la harina, Lea, dale. 64 kilos por persona por año era lo que comía cada argentino de carne en aquel momento y empezó a caer progresivamente y este dato se conoció esta semana. 50 kilos cada habitante por año es lo que come un argentino. En la harina se invierte. ¿Por qué? Porque es más económico. Entonces 84 kilos por habitante por año de harina contra 120 ahora. Esto esta también, se invirtió. y esta ecuación que trae muy especialmente Tarrés, y es brillante este dato, esto va a impactar en salud, porque cambiás proteína por hidrato de carbono. Exacto. Estás metiendo más harina, estás sacando carne. Último dato que te doy, ¿te acordás que hace 2 semanas yo te conté de la basura? Sí. La generación de residuos te muestra la caída del consumo. Bueno, ¿cuánto está acumulado ahora la caída de los residuos? 50% contra 5% que era en aquel momento. ¿Tenés una placa más o cerramos acá? No, acá cerramos. Brillante. Dale vos, Debbie. Gracias, Juli. Gracias. Bueno, viendo un poquito los indicadores que nos muestra Julieta de la economía, preguntarte, Leandro, ¿es la pandemia o es la cuarentena? Primero están muy bien elegidos los indicadores. Es una buena foto de la Argentina que tenemos en un contexto súper complicado, ¿no? A ver, es la pandemia y básicamente la explicación de por qué es la pandemia y no la cuarentena es porque en otros países del mundo donde se aplicaron cuarentenas más flexibles o no se aplicaron cuarentenas, la caída también de la economía vertical. Sí, pero recién vos sabés que hablábamos algo interesante con Álvarez Agís, por ejemplo. Los datos oficiales en la Argentina hablan de casi 300.000 puestos de trabajo perdidos en blanco, indicadores privados hablan de casi 1 millón, pero en el mundo se pierden, no sé, 30 millones de puestos de trabajo y te enterás 2 meses después leyendo los diarios que ya se recuperaron 8. O sea, tienen una dinámica económica que la Argentina, por la crisis preexistente, porque el gobierno de Mauricio Macri dejó indicadores de inflación, de desempleo, de recesión ya muy profundos, es más difícil salir. Sí. En el mundo no, en Estados Unidos pasa eso. En el resto del mundo depende. No va a pasar lo mismo en América Latina, no va a pasar lo mismo en América Brasil, Latina claramente no. Sí. A ver, Débora, mira, esto es muy simple. Una de las características de la pandemia es el temor a gastar y el temor a invertir. Yo te pregunto, si vos tenés plata en tu casa, tenés un excedente, ¿te pones ahora a abrir un negocio, amplías la fábrica, compras una máquina o esperás? Esperás. Sí. Todo el mundo. Y esto es un dato. O sea, por eso la Argentina lo que está tratando de hacer es sostener con la IFI, con la ATP, a 11 millones de personas. En un esfuerzo fiscal enorme, que es insuficiente, que no alcanza y todo lo que vos quieras. Pero no pasa en ningún otro país del continente que se haya implementado tan rápido, casi 3% del producto, para contener la crisis económica. Leandro, qué semana, hermano, tienen ustedes, ¿eh? Sí. Y porque tienen que definir qué hacer con el humor que hay. Hoy abrimos el programa con la tapa, superamos los 100.000 infectados en Argentina, los números son altísimos. Sí. Bueno, no es toda Argentina, es AMBA. ¿Qué decisión tienen, por Dios? La ventaja es que la cantidad de muertos por millón, digamos, sigue siendo muy baja en relación a otros países del mundo y de la región.
aunque obviamente la angustia de tener 100.000 infectados es una angustia enorme, porque además obviamente tiene impacto en todos lados, tiene impacto emocional, tiene impacto económico, tiene impacto político, ya lo sabemos que eso es así. Alberto siempre dice, cuando me dijeron que iba a ser presidente nunca me avisaron que venía con pandemia. Vos pensás que de los 6 meses que lleva gobernando, 3 es en el medio de este quilombo. O sea, es muy difícil, pero bueno, la verdad es que la ventaja que nosotros tenemos hoy es que tenemos un presidente que empatiza con la sociedad, que no vive en una realidad paralela. Y que a pesar de que todos sabemos que la situación es muy complicada, yo siempre tengo presente el dolor de los demás, inclusive para formar mi propia opinión. A diferencia de otros momentos históricos, para nosotros eso es un dato de la realidad, no metemos lo que nos duele abajo de la alfombra. Qué difícil, yo pensaba la pregunta de Ale, ¿no? Si la decisión va a ser política o sanitaria o mezclar las dos cosas, ¿no? Porque el humor social cuenta, pero también la defensa de la vida, que es lo que el gobierno viene sosteniendo desde el primer día. Y sí, difícil. Siempre todo se combina. O sea, todo se combina, porque por otro lado, a ver, ¿qué sería lo ideal en este contexto? Todo el mundo a casa hasta que aparezca la vacuna. Eso es impracticable. No podés. Eso es imposible. impracticable. Pero y aparte, si no sabes cuándo llega. No podés tener un año y medio más. Y entonces, bueno, a ver, yo te lo decía la vez pasada que vine acá hay 3 cosas, ¿no? La responsabilidad individual, la organización social, el control estatal. El gobierno, asesorado por un grupo de expertos, va midiendo día a día lo que va pasando. Yo te tengo que hacer una pregunta, porque sos futbolero, sos cuervo además. Sí. Menudo lío hay con la fecha de vuelta al fútbol en América por Conmebol. Les cuento, Conmebol dijo que el 15 de septiembre se empieza a jugar Copa Libertadores. Nos ven en Paraguay, en la sede de la Conmebol. Mi pregunta es a la Conmebol es, ¿cómo van a hacer para subir a aviones, planteles que viajen, traspasen fronteras y vayan, supónganse, a jugar a Brasil o vengan de Brasil? ¿O qué van a hacer con un equipo con 3 o 4 o 5 infectados? Corinthians tuvo 15 infectados hace poco. ¿Qué van a hacer? ¿Cómo van a hacer con las fechas? Argentina, y acá te voy a preguntar, Argentina no está entrenando. Entonces hay un gran lío ahí, porque el Chiqui Tapia fue a la Conmebol, levantó la mano diciendo que no se podía volver el 15 de septiembre y le dijeron, olvídate, no, perdió 9-1. Te pregunto a vos, como futbolero, además como hombre que está en las decisiones, o por lo menos aporta en las decisiones, ¿vos creés que se puede volver a entrenar ya, por más que haya protocolos? No, yo creo que ya es imposible. ¿Imposible? Imposible. Entiendo el negocio de la Conmebol, vos lo entendés mejor que yo. No, vos también lo entendés, sí. Por eso. A veces es decirlo como para que los sponsors se calmen. Yo entiendo, viste. ¿Ves? Ahí tenés. Economía o salud. Lo que pasa es que no estamos hablando de la economía de la gente, estamos hablando de la economía de Cuatro Vivos. A ver, yo creo que acá hay que ser responsable. Obviamente que es cierto que un deportista tiene que entrenar porque también, digamos, se necesita, digamos, y lo necesita todo lo que gira alrededor del fútbol y del deporte. Pero por otro lado, no podemos ser tan esquizofrénicos en los mensajes que le mandamos a la sociedad. Imagínate cuando, Leandro, cuando vayan a entrenar los planteles de fútbol y los peluqueros no corten. Por eso, ¿no? Además, la mayoría de los jugadores profesionales son del AMBA. O sea, sacando algunas ciudades como Rosario o Mendoza, digamos, la mayoría de los jugadores profesionales viven acá, o sea, tienen las mismas restricciones que tenemos la mayoría. No, yo creo que, a ver, a todos nos gustaría que vuelva el fútbol, además creo que eso ayudaría a distender incluso un montón de tensiones sociales, todos necesitamos, yo también estoy desesperado, mirá que, no sé, porque juegue San Lorenzo local, pero bueno, de ahí a que San Lorenzo juegue y yo pueda ir a la cancha y eso funcione como un mecanismo de distracción, depende mucho, no hay que, yo creo que a la sociedad hay que decirle siempre la verdad. Acá, lamentablemente, hasta que no aparezca la vacuna o el virus pierda fuerza, cosa que es más difícil, es muy difícil imaginarnos una vuelta a la normalidad como la conocemos. Claro, entonces, mirá que y más poniéndome en este lugar, pero es en algún punto darle la razón a Tapia cuando va a la Conmebol y le dice, muchachos, no podemos arrancar. Ustedes arrancan en septiembre, tenemos que volver a entrenar ya ahora. Y ahora no van a poder volver a entrenar ni con protocolos, es imposible, es durísimo. Bueno, y a ver, en Chile están en una situación peor que la nuestra, ¿eh? Peor, sí. Peor. Tienen 340 muertos por millón, digamos, tienen más infectados proporcionalmente, es un desastre. Perú y se restringen en Perú, bueno, Brasil, no, olvídate, por favor, olvídate. Che, Leandro, muchísimas gracias. Gracias. Enorme gusto haberte tenido. Vendemos y vamos al cortecito, ya seguimos en un ratito. Dale vos, Debbie. Antes de ir a este pequeño corte, les quiero contar que cuando llega el frío llega la gripe. Y con la gripe un montón de síntomas. Ahora tenés Decidex Grip, que alivia rápido los síntomas de la gripe y el resfrío para que vuelvas a todas las actividades rápidamente. Decidex Grip, tu aliado contra los síntomas de la gripe. Llega la gripe y con la gripe un montón de síntomas. Malestar corporal, fiebre, congestión nasal, dolor de cabeza, tos.
Saltea rápido los síntomas de la gripe con Decidex Grip, un descongestivo que alivia los síntomas de la gripe y resfrío. Decidex Grip. Llegó NextGo para ayudar a fortalecer tu sistema inmunológico. Sus iones de zinc y vitamina C se disuelven lentamente recubriendo la mucosa de tu boca y tu garganta. Tómalo durante 3 días para ayudar a reforzar tus defensas. Nuevo NextGo. Recordá consultar a tu médico ante síntomas gripales. Llegó la promo invierno de Goicoechea. Nuevo envase a un precio increíble y sin efecto frío. Podés elegir Goicoechea aceite de almendras o Goicoechea rosa mosqueta. Sentí tus piernas humectadas, descansadas, revitalizadas. Con la nueva promo de Goicoechea. Ahora también conseguilas online. Mi pasión siempre fue defender el arco. Y ahora puedo cumplir con mi otra gran pasión, la de defender a los que más quiero. Porque un vaso al día de leche La Serenísima Multidefensas le aporta a mi familia multivitaminas que ayudan a fortalecer sus defensas. Nueva leche La Serenísima Multidefensas. Este equipo está bien defendido. Llegó la nueva lavandina Odex, que gracias a su poder de desinfección elimina el 99,9% de las bacterias. La marca de siempre, limpia y desinfecta como nunca. Cuida tu casa y protege a tu familia con la tecnología y pureza de Odex. Así son las tardes con Ale. Pequeño pasito al pasado. Él sabe lo que te gusta y lo que va a gustarte. Sí. Fantino a la tarde. Este lunes a las 16 por América. Esto, sí, por Dios, qué época. Estamos en nuestro reto Harpic, conociendo el mundo a través del inodoro. ¿Sergio? ¿Me dejarías pasar a tu baño? Ay, es que aunque esté limpio se ve viejo. Eso es sarro. Difícil de creer. ¿Cómo sarro? Si siempre limpio con lavandina. Pero eso no lo quita tan efectivamente. Probá Harpic Power Plus 10X. A diferencia de la lavandina, Harpic sí elimina las manchas de sarro y también los gérmenes. ¡Wow! Probá Harpic Power Plus 10X. Y que tu baño se vea como nuevo. Tiempo de descanso en Somier Center. Comprá desde casa. Especial 50% off y 18 cuotas sin interés en todos los productos. Ahorrá, comprá online y recibilo donde quieras. Así nos cuidamos entre todos. Somier Center, un lugar, las mejores marcas. Seamos honestos, dejar de fumar es durísimo. Se siente un desafío enorme. Entonces, probá haciéndolo más chico. Y sorprendete de cómo empezar con algo chico puede terminar en algo enorme. Empezá a dejar de fumar con la ayuda de Nicotinell. Actiol presenta un alcohol en aerosol de venta libre en Argentina. Una nueva y práctica forma de cuidarnos. Su fórmula de alcohol al 70% elimina el 99,99% de las bacterias. Actiol alcohol en aerosol. Es nuevo, es práctico, es cuidado efectivo. Descubrí el mundo en primera persona en Modo Selfie con Agustín Necchia. Domingo a la medianoche por América. Un clásico. Caen visitas y el tender raja. Despreocupate. Gracias a ACE, tu ropa luce y huele impecable. ACE lo hace. Oh, me duele tanto la cabeza, te juro que me la cortaría. Ah, tengo la solución para vos. Nueva Sierra Master Pain. Chao cabeza, chao dolor. Sandra, ¿tomate un Tafirol Migra? La fórmula de Tafirol Migra tiene triple acción. Alivia el dolor, amplía su acción analgésica y potencia su efecto. No te cortes la cabeza. Tafirol Migra, alivia más de un dolor de cabeza. Marley, ¿cambiar los pañales se volvió una lucha? Necesito ayuda extra. Es hora de Pampers Pants. Ajuste total. Fácil de poner. Con toda la absorción de Pampers. Y Marley ganó. Esta vez. Informate de verdad. Arranca el día con las últimas noticias y la opinión más confiable. Cada mañana, nadie como Laje. Buenos días, América. Este lunes a las 6:50 por América. A partir de los 40 años, tus articulaciones se empiezan a desgastar. Elegí atacar solamente el dolor o atacar la causa que lo genera. Curflex te ayuda a restablecer la flexibilidad de tus articulaciones. Curflex, seguí haciendo lo que disfrutás. Ángel de la guarda, dulce compañía. Hoy que no parás, ni de noche, ni de día. Que dejas el alma para cuidarme a mí. Ángel de la guarda, gracias
por estar ahí. Cuando sabes que la gripe se acerca, Vic Vitapirena Forte. Alivio y confort desde los primeros síntomas de la gripe, para que despiertes como nuevo. Vic. Cuando algo te da orgullo, querés que todos se enteren. Feliz Día de la Independencia. Bueno, les cuento de Grupo Olio. Grupo Olio lleva 30 años invirtiendo en el país, 30 años apostando por la Argentina, siempre al lado del productor, construyendo futuro juntos. Grupo Olio es lo contrario, podríamos decir, a Vicentín. O sea, son gente en la que el productor agropecuario pone los granos y cuando los quiere, los tiene. Vean. 30 años, 3 generaciones de productores y vos, el motor que nos lleva siempre hacia adelante. Por eso hoy, como desde el primer día, seguimos trabajando en equipo, cuidándonos, para cuidar a todos. Somos Grupo Olio. Si te duele la panza, que sea por reírte mucho, hinchazón, pesadez, nervios, retorcijones, acidez o puntadas en la panza, mejor tomate un Sertal. Sertal, y olvídate del dolor de panza. Sertal, qué felicidad sentirse bien. Si te duele, que sea de risa. Para todas las demás molestias, existe Sertal. El antiespasmódico que alivia malestares estomacales, dolores menstruales, digestivos y espasmos intestinales. Sertal. Qué felicidad sentirse bien. La confianza me hace brillar. Mi shampoo también. Descubrí el nuevo Head & Shoulders Hidratación Aceite de Coco. Para un pelo hasta 100% libre de caspa,